nos vamos a meter en lo que son las recomendaciones para el que sufre. Hermano, sabe que a mí me apasiona esto, perdón, el capítulo 5, me apasiona esto porque me obliga a sintetizar en una breve frase el capítulo entero. Entonces tengo que leerlo, releerlo, repasarlo, leerlo en otras versiones hasta que por fin entra el clic y me dice, de esto estamos hablando en este capítulo, de las recomendaciones para el que sufre. Dijimos, la condición del que sufre es de dominio público generalmente, ¿cierto? Mientras más famoso eres y estás en la prueba, más personas saben lo que tú estás viviendo. La conmiseración se expresa de diferentes maneras. Vimos a este Elifaz que llega con otros dos, ¿cierto? 3 amigos. No lo reconocen en las condiciones que está, lloran por él, rasgan las vestiduras, se esparcen ceniza en la cabeza, se rapan, se sientan con él 7 días y 7 noches sin poder decirle algo, sin poder expresarle ni una sola palabra. Pero ahora ya estamos entrando en lo que son las reacciones de ellos. La conmiseración se expresa, como digo, de diferentes maneras. Presencia física, acompañar. Cuando una persona está en un problema grande, es bueno acompañarlo físicamente. No es tan efectivo, ¿cierto? Mandar un mensaje de texto. Estoy contigo, ánimo, ¿cierto? O un WhatsApp, ¿cierto? A lo mejor ya no tiene ni minuto en el teléfono, ¿cierto? O una llamada telefónica o un recado, tampoco sirve. Lo que sirve es la presencia física. Aunque no diga nada. Acompañar. Otra forma es la asistencia física. Personas que se disponen a asistir, colaborar o ayudar a la persona que está sufriendo. También es otra forma. Hay gente que prefiere eso, se dispone, qué sé yo. Yo recuerdo cuando niño, a veces mi mamá estaba enferma, llegaba una vecina, lavaba la loza, preparaba el almuerzo y decía, ya vecina, yo tengo que hacer mis cositas, pero ahí le encaminé en algo. Recuerdo a mi mamá una vez se quemó un pie con una olla hirviendo de comida, cocinando en un brasero. Y ella disimulando, porque mi papá tenía un carácter bastante fuerte, y eso se empezó a descomponer, a infectar. Y llegó una abuelita a hacerle curaciones. Hermanos, hasta que poco a poco la fue sacando adelante. Y después mi papá igual se enojó porque ella no le contó. Bueno, pero hay personas que manifiestan su conmiseración a través de la ayuda, de la colaboración. Hay otros que prometen orar, ¿cierto? Prometen orar. Yo no sé si esas promesas de oración son eficaces, son efectivas, son reales, son verdaderas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de oración? Voy a orar por ti, estoy orando por ti. Ay, ¿cierto? Pero se da también, se da. Hay otros que lo hacen con una ayuda económica, ¿cierto? Mira, no tengo tiempo, pero por favor, ¿cierto? Quiero apoyarte un poquito y dejan una ayuda económica. Otros van al supermercado y compran, ¿cierto?, un montón de cositas y las dejan allí para apoyar a esa persona. Pero hay otros que van por el lado de los consejos y de las recomendaciones. Los consejos y sugerencias. ¿Cuál de estos métodos usa usted? No me lo responda. Yo siempre le hago estas preguntas, pero no para que me las conteste, sino que para que usted piense, ¿cuál método es el que usted usa? ¿Usa siempre el mismo método? ¿Usa o lo varía según la persona y la necesidad? ¿O no usa ninguno? Ninguno de los anteriores, ¿cierto? Puede ser también. ¿O solo lamenta la situación?
Parece ser que la tendencia humana, natural, es así, de siempre, siempre ofrecer recetas, ofrecer fórmulas, ofrecer consejos y recomendaciones que a veces ni siquiera las han aplicado en sí mismos. ¿A cuánto de usted le ha pasado eso? De que usted cuenta un problema y ya inmediatamente le viene, ¿cierto?, la réplica de consejos, de sugerencias, de recomendaciones, etc. Hay otros que minimizan su problema y le dicen, yo sí que he tenido problemas, ¿cierto? Yo sí que he estado enfermo, yo sí que estuve muerto, yo sí que estuve agonizando, ¿cierto? No, lo tuyo. Y el otro está, ¿cierto?, suplicando que le den un abrazo, que le den un poco de afecto y el otro no, le dice, lo tuyo no es nada. Pero ¿qué es más importante, hermanos? ¿Decir algo o hacer algo? En esto, decir algo o hacer algo. ¿Cierto? O las dos cosas. Ahora, ¿cuál de las dos usted maneja mejor? ¿El decir o el hacer? O simplemente se abstiene y ora. Yo he conocido pocos intercesores. Recuerdo a la hermana Amalia Quintero, una anciana de casi 90 años. Ya ni caminaba. Un día la fuimos a ver y estaba ella acostada y la pasamos a saludar. Hermana Amalia, ¿cómo se siente? Bien, dijo, pero mis piernas, mi cuerpo ya no me acompaña. Pero aquí estoy, pastor, me dice. Ay, me dijo, y quiero mostrarle algo. Me dijo. Y llama a la hija y le dice, hija, tráeme por favor la cartera azul y la roja. Hoy. Y ella abre esas carteras viejas que sus hijas habían desechado y saca cartones, cartulinas. Y empieza y me dice, mire, este es mi ministerio, pastor. Aquí está esta petición, aquí esta necesidad, aquí está esta persona. Y mire, aquí tengo su tarjeta. Yo siempre estoy orando por usted. Y ella todos los días repasaba eso, de orar, de interceder. Entonces, cuando ella me decía, estoy orando por usted, yo a ella realmente le creía. Una vez pasó algo que la Sandra estaba tan flaca. Bueno, siempre ha sido flaca. Y como los 7, 8 años. Y la hermana Amalia Quintero un día llega con una bolsa, con un tarro de leche nido y un tarro de Milo. Y yo le digo, hermana Amalia, ¿qué es eso? No, me dijo, pastor, es para su hija, la flaquita. Yo le dije, pero hermano, no se preocupe. No, me dijo, el Señor me dio la orden, así que usted, pastor, reciba nomás. Y eso lo hizo, no sé por cuánto tiempo, no sé si 2 o 3 años. Hasta que la vio bien y me dijo, ya pastor, ahora sí el Señor me dijo que ya nos habíamos acostumbrado, pero no, en broma, hermano. Pero ya no teníamos nada que hacer, no podíamos discutir con ella. A eso me refiero. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? De que cuando decimos que vamos a orar por alguien, oremos por alguien. Y en el fondo es recomendaciones para el que sufre. Entonces, recomendaciones a considerar. Primero, consideraciones sobre los malvados. Consideraciones sobre los malvados. Del 1 al 5. ¿Cómo comienza este capítulo? Ahora sí metamos en el texto. Dice, ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? En este versículo 1 desafía Elifaz a Job. Lo desafía a que él no puede presentar un solo ejemplo de alguien que fuese íntegro y que esté reducido a tal nivel de aflicción. Hay gente así, hermanos, donde se la juegan
Y la tendencia, usted lo va a ver en este capítulo, es la generalidad, de generalizar, de aplicar la norma común para todos. Y eso no es posible. Cada caso es único y especial. Entonces, le dice, ¿habrá alguien que te responda? Además, dice, apela a los santos. La versión original habla de los ángeles. Entonces, apela ahora, incluye a los ángeles en que le darán la razón con respecto a lo que él va a decir. Hermanos, yo pienso que por muy bien intencionado que sea, uno no puede comenzar a generalizar y decir, déjame de mentiroso, un poco así. Hay gente que se refiere de esa manera, ¿cierto? Y ahí comienza su discurso. Dice, cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Con eso está diciendo que el pecado es la ruina de los pecadores. Dice que al necio lo mata la ira. Un comentarista habla de que esto que mata al necio es una confusión mental, como que se le turba la razón, no razona bien. Una persona llena de ira no puede razonar correctamente. Como a su vez también el codicioso, dice, lo consume la envidia. Al codicioso también tiene el mismo efecto destructivo porque la envidia le impide tener satisfacción en lo que alcanza o lo que logra. Pero en el fondo, lo que le está diciendo aquí Elifaz a Job, está diciendo, al enojarte contra Dios, te haces más daño. Porque lo está tratando de necio y de codicioso. Por eso la pregunta, ¿es correcto generalizar? Con esto está incluyendo a Job. En el versículo 3 dice que la prosperidad de los malos es de corta duración. Dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. También es una realidad eso. ¿Cuántas veces se ha visto? La prosperidad de los malos dura poco. La Nueva Versión Internacional dice, pero de pronto su casa fue maldecida. La Nueva Traducción Viviente dice, pero después llega la calamidad repentinamente. No sé si ustedes han visto las noticias, como decía el devocional, por ejemplo, los traficantes. Los traficantes que, una banda que cayó hace poco, tenían no sé cuántos caballos fina sangre, caballos de carrera, y todo eso confiscado. O sea, todo lo que ellos pudiesen haber alcanzado de esta forma no tiene durabilidad. El caso Penta, que está tan en este momento, ¿cierto? Tan mediático que es todo esto. Y todavía se está desarrollando, esto está en pleno proceso. Pero ayer quedaron 6 en prisión preventiva. Hermano, una persona, un analista político, decía que los apellidos vinosos es raro que entren a una cárcel. Pero aquí habían apellidos, ¿cierto?, bastante ilustres. Qué pena para estas personas, hermanos, que jamás pensaron tal vez que iban a ser expuestos de esa forma en los errores que han cometido. Entonces, otro caso, no sé si usted se metió un poquito en este robo millonario de la tía rica. ¿Cuántos miles de millones? Hace mucho tiempo que no había un robo tan así, de tan cuantioso monto. Sin embargo, por allí fueron observando, mirando, hasta que fueron cayendo y fueron perdiendo. Ese es el argumento de Elifaz. Pero, hermanos, ¿la prosperidad de Job llegó así? ¿Así como le llega a estos? No, ¿cierto?
No les llegó así la prosperidad a Job, pero de alguna manera parece que Elifaz quiere un poco poner ahí este dedito, ¿cierto?, donde duele. En el versículo 4 habla de las consecuencias sobre los hijos, dice. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Habla de que los hijos sufren las consecuencias de los errores de sus padres. Y esto es bien triste. Generalmente un niño delincuente es hijo delincuente y a veces nieto delincuente. Porque hay un resentimiento social. Tal vez han visto a su padre ser aprendido, humillado públicamente o encarcelado. Pero también los hijos sufren la vergüenza de las deudas. Fíjese cómo lo dice, la puerta serán quebrantados. Habla de la impotencia, habla de las puertas de los tribunales. Puertas de los tribunales, allí serán quebrantados. Los juicios, las demandas, esto de la incautación, ¿cierto?, de los bienes. Dejan con deudas a sus hijos. En el versículo 5 dice, no tendrán forma de asegurar sus bienes. Su mies, dice, comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Recuerde usted la forma repentina en que Job pierde todos sus bienes. Hay una palabra, una promesa de Dios en Malaquías que nos habla de la protección de Dios. Malaquías capítulo 3, 11. ¿Cómo yo puedo tener el control de todo? ¿Cómo yo puedo pretender de que la mano de Dios proteja no solo mi vida, sino que también lo que yo administro? Dice Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay un imponderable, hay algo que escapa del control personal. Hay algo que podríamos decir es la intervención misma de Dios. Y dice que los malvados, los pecadores, no disfrutan de eso. Pero sí los redimidos o los hijos de Dios. ¿Quién cuida nuestros bienes? Después vienen las consideraciones sobre el sufrimiento en general. Versículos 6 al 16. Versículo 6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota a la tierra. Mire, después de esta primera parte sobre los malvados, donde indirectamente Elifaz está acusando a Job de ser también uno como ellos y de las consecuencias, las implicancias que tiene el ser una persona malvada o pecador. Pero desde aquí en adelante, Elifaz como que se frena un poco y cambia el tono de su discurso. Aquí Elifaz como que ablanda sus palabras
Y comienza ahora en un giro diferente a hablarle a Job acerca del sufrimiento a nivel general. Está diciendo que el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar sobre el aire, así el hombre nace para la aflicción. En estos dos versículos, él habla de que la gente nace y junto con su nacimiento también hay problemas que le esperan. Cada uno de nosotros hemos sufrido problemas, ¿cierto? Entonces dice, así como las chispas que nacen del fuego, así también nacen los problemas. Después de estas acusaciones, Elifaz hablan del discurso. Hermanos, cuando usted trata con la persona que sufre, ¿va de lo específico a lo general o va de lo general a lo específico? Aquí Elifaz se fue desde lo específico y ahora generaliza. Hermanos, yo no sé cómo usted aborda una conversación con alguien que está pasando un momento difícil, pero es interesante ver que de alguna manera él está encauzando, ¿cierto?, un discurso del cual pretende sacar de la tristeza, de la depresión a Job. Versículo 8 aquí ya va más directo y le dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Hermanos, después de tanta vuelta y como de tanto rodeo, por fin llega a algo específico y concreto. Le recomienda buscar a Dios. Le dice, mira, si yo estuviera en tu caso, si yo estuviera en tu situación, si yo estuviera en tu lugar, eso es lo que haría, buscaría a Dios. Pero debemos buscar a Dios siempre. Cuando tenemos problemas y cuando no tenemos problemas. Dijimos, ¿cierto?, en los capítulos anteriores que de alguna manera los problemas nos acercan a Dios o nos motivan a acercarnos a Dios. Que los problemas también nos hacen pensar, replantear nuestro proceder. ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué estamos cosechando esto? Pero también en los problemas, cuando nos acercamos a Dios, parece que la carga no es tan pesada. El mismo Señor dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Parece ser que cuando estamos de la mano de Dios, todos los problemas tienen otra connotación. Le dice, yo buscaría a Dios. Es decir, le dice que debe encomendarse a Dios, que debe presentar a Él su causa. Dice, a Él encomendaría mi causa. Es un consejo básico y elemental. Pero es lo primero que se debe hacer en este proceso. Es lo primero, buscar a Dios. Lo que Él está diciendo no es para salir del paso. Al contrario, no es un consejo que está dado por no saber qué decir. Al contrario, hermanos, buscar a Dios en el momento de aflicción es sembrar fe. De alguna manera estimula la fe. Buscar a Dios es sembrar esperanza. Buscar a Dios tiene que ver con una nueva expectativa. Cuando uno busca a Dios en el problema, de alguna manera va construyendo, ¿cierto?, una salida que ya no depende de uno, sino que de Dios. Cuando uno busca a Dios, tiene una expectativa de que algo ocurra, algo suceda, que algo cambie de giro, de curso. Cuando buscamos a Dios, hermanos, en los problemas, de alguna manera nos abrimos a la posibilidad de un milagro.
Nos abrimos a la posibilidad de la intervención divina, que Dios intervenga. También cuando buscamos a Dios, estamos renovando nuestras fuerzas espirituales. Siempre, hermanos, siempre, cuando uno tiene problemas, debe ser una persona que debe parar todo, debe detenerse y debe orar, debe buscar a Dios, debe tener tiempo con Dios. Mire, aunque no ocurra nada inmediatamente, pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Y aquí Elifaz, creo que le está dando un buen consejo. La Nueva Versión Internacional dice, yo apelaría a Dios. De alguna manera Elifaz le está diciendo, mira, si tu causa en este momento no tiene una solución, dirígete al juez supremo, a la autoridad máxima de todos los jueces, y a él apela. Está hablando en términos jurídicos acerca del derecho de apelación ante el Tribunal Supremo, ante el juez supremo. Hermano, muchas veces las causas injustas que se sufren acá no tienen una justicia divina, o sea, natural. No hay justicia en el hombre, pero sí podemos creer de que Dios es juez supremo y Él tarde o temprano va a intervenir, tarde o temprano va a hacer justicia. Pero todo eso comienza cuando buscamos a Dios. ¿Por qué dejar a Dios para el final? Cuando puede ser lo primero que debemos hacer cuando estamos pasando momentos difíciles. A veces agotamos los medios, buscamos la persona, la ayuda, el amigo, el recurso, el contacto, etc. Y cuando nada funciona, decimos, Dios. Y a veces, hermano, Dios está esperando. ¿Por qué? Porque es una forma de subestimarle. ¿Por qué dejar a Dios para el final? Cuando Él puede ser el principio. Un tratamiento médico, por ejemplo. ¿Por qué gastar tanto dinero en un tratamiento médico cuando, si tal vez hubiésemos buscado a Dios al principio de los síntomas, nos estaríamos lamentando? Y aquí vienen las recomendaciones, y me gusta este pasaje, hermanos. Disfrútelo. En el versículo 9 le dice, el cual hace grandes maravillas e inescrutables y maravillas sin número. Aquí le recomienda el poder ilimitado de Dios. Recomendar el poder ilimitado de Dios. ¿Qué Dios conocemos? Dios siempre es más grande que nuestro problema. Dios es más grande que todo lo que nos pueda suceder. Dice, hace cosas grandes. Los argumentos para decir que Él hace cosas grandes son las cosas grandes que hemos experimentado nosotros en nuestra propia vida. Eso tiene peso, los testimonios. Qué lindos son tomar testimonios, ¿cierto?, para respaldar el poder limitado de Dios. Maravillas sin número. En el versículo 10 le recomienda la fidelidad de Dios. Qué tremendo es hablar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Estoy leyendo un libro que habla acerca de esto, de la fidelidad de Dios. Y dice, la tierra gira sobre sí misma. La velocidad de la tierra, ¿cierto?, en su giro es, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros por hora, 600.000 kilómetros por hora, no recuerdo. Pero es una velocidad tremenda, pero sin embargo usted puede estar quieto, reposado, relajado y observar cómo una hormiguita se va desplazando y se va acercando a su pancito y usted ¿hace eso o no hace eso? Porque Dios estableció eso de la tierra, su movimiento translatorio. Todavía la tierra sigue girando.
y seguirá girando, porque alguien dijo, yo seré fiel, que hago salir el sol sobre malos y buenos. Sobre los buenos, porque disfrutan, ¿cierto? Y le agradecen a Él. Y sobre los malos, porque pueden en algún momento tener la oportunidad de reconocer y de agradecer a Dios su fidelidad. Fíjese, le dice, da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Dios es fiel con las aguas. En el versículo 11 le recomienda la protección de Dios. Dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Wow. La protección de Dios. Los humildes en altura. Hay una sensación cuando los niños se meten al mar, ¿cierto? Les gusta el agua a los niños, ¿cierto? Pero eso de sentir esa corriente, ¿cierto? Que puede arrastrarlos, pero cuando están sostenidos por las manos fuertes, ¿cierto? De su papá, qué alivio, ¿cierto? Es que cuando viene la ola, ¿cierto? Con toda su fuerza, lo levanta y se siente que la ola pasó bajo sus pies. Hermano, eso es lo que se llama la protección divina. Dios nos pone en altura y a los enlutados levanta a seguridad. ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado la protección de Dios? Que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos guarda. En el versículo 12 le recomienda la intervención soberana de Dios. Dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Es decir, Dios interviene soberanamente, frustrando planes, dice la traducción viviente, frustra los planes, frustra los pensamientos de los astutos. ¿Dónde está esto? ¿Cómo Dios lo hace? Cuando Dios, por ejemplo, en la misma palabra vemos casos donde Dios interviene en Esaú, que venía para matar a Jacob, y Dios trata con él. Y cuando Jacob esperaba encontrarse con su hermano que le iba a matar, su hermano le abraza y llora con él. Guárdate de no hablar descomedidamente a mi siervo. Órdenes que Dios da. Cómo Dios frustra planes, interviniendo soberanamente. Hermano, esto me lleva a pensar que el Dios que hacía eso en ese tiempo también lo puede hacer hoy y lo seguirá haciendo mañana. En los momentos de sufrimiento, ¿cómo caen de bien estas recomendaciones? ¿Cómo alimentan, cierto, la esperanza y comienzan a activar la fe de tal manera que el que está sufriendo no ve de que va a quedar ahí infinitamente o eternamente, sino que habrá un momento en que Dios se ha de manifestar cuando le buscamos? En el versículo 13 le recomienda la omnisciencia de Dios. En el versículo 13 y 14 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿Cómo fue esa confusión tremenda que vino sobre Egipto en la plaga de las tinieblas? O esa confusión que hubo en aquellos enemigos del pueblo de Dios cuando el profeta ora para que sus ojos sean cegados.
Y el criado estaba todo temeroso, diciendo que eran muchos. Y el Señor interviene también por la oración, le dice, abre sus ojos para que vean que los que están con nosotros son más que nuestros enemigos. En el versículo 15 le recomienda la misericordia de Dios. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Dios es poderoso, hermanos, para librar de la espada que corta, pero también de la espada aguda de la lengua. Dios es poderoso para librarnos de las palabras hirientes. Dios es poderoso para librarnos de la mentira, de la calumnia. Dios es poderoso, hermanos, para librarnos de todo eso. La nueva versión, me parece la NBI, Nueva Versión Internacional, habla de la lengua viperina. Y me quedó dando vuelta esa palabra, que era la lengua viperina. Y lo busqué en el diccionario, hermanos, para ustedes. Aleluya. Y habla del mordisco de la serpiente, de la víbora. ¿Cuántos de nosotros hemos estado expuestos a eso? ¿Cómo nos duele, hermano? Una mentira, una calumnia, un escándalo, una difamación. ¿Cómo duele eso? Pero Dios nos guarda, Dios nos protege. Dentro de todos los chistes, hay un hermano que se llama Coco Legrand, no sé si usted ha escuchado. Él dijo, antes se esperaba que los políticos fueran intachables, pero hoy día deben ser incachables, o sea, que nadie te cache lo que estáis haciendo, claro. Uno escucha los discursos de estos abogados, de estos personajes, del caso Penta, por ejemplo, y ellos los pintan de una manera, ¿cierto?, como si fueran grandes personas, pero sin embargo, cuando uno escucha al juez que está leyendo, ¿cierto?, un veredicto por los argumentos presentados, no tiene ninguna relación el discurso del abogado defensor con lo que está diciendo el juez. Hermanos, el problema de la corrupción a estos niveles realmente preocupa, pero Dios espera que nosotros seamos también intachables. Dios espera que nosotros tengamos buen testimonio, que nuestro testimonio nos acompañe. Cuando un hermano me dice, pastor, me quiero cambiar de iglesia, me voy a ir a una iglesia, cambio de domicilio, de ciudad, yo le dije, mira, búscate una iglesia de sana doctrina, número 1. Y número 2, pregunta quién es el pastor allí. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué testimonio tiene? Y número 3, si la liturgia te gusta, quédate. Puede ser un aporte. Pero también le tengo que recordar, no busques la iglesia perfecta, porque no la hay. Y si la encuentras, no entres. Sí. ¿Ah? Usted complete la frase, sí. Hermanos, qué terrible este tema de lo mediático. Hoy día, de la noche a la mañana, una institución, una persona puede ser el mejor para pasar al otro lado. Dios nos libre y Dios nos guarde, Dios nos proteja.
Nosotros como asamblea hemos elaborado un documento que se llama Manual de Prevención de Delitos Sexuales contra Niños y Adolescentes. Y ese manual de prevención es justamente para evitar situaciones donde un niño sea abusado. Que no ocurra nunca, ni en nuestros colegios, ni en nuestros templos. Porque sabemos el costo de imagen que un escándalo o un delito como ese puede traer. Por eso que nuestro deseo siempre es, hermano, guárdate, cuídate. No abuses de la libertad que Cristo te ha dado. Porque hay algunos que se van para el lado del liberalismo, tienen un comportamiento, actitudes demasiado liberales que rayan a veces en lo sano y proyectan una falsa imagen. Tampoco estoy hablando, hermano, de ser estrictos en el sentido de la rigidez con respecto al atuendo, por ejemplo. La doctrina, por ejemplo, de la corbata en todos los servicios de la iglesia. Dios nos ayude a tener siempre un equilibrio y que la gente nos vea accesibles, que la gente nos vea cristianos con testimonio, con experiencias con Dios, pero personas como ellos. Que la única diferencia es que nosotros tenemos la bendición de conocerlo y ellos se lo han perdido, pero no somos nosotros quienes debemos transmitir este mensaje a ellos de una manera coherente, de una manera fluida, natural, no mística. Por último, en el versículo 16 le recomienda tener esperanza en Dios. Dice, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Le recomienda tener esta esperanza en Dios. La Nueva Versión Internacional dice, y la injusticia se le tapa la boca. Número 3, recomendaciones personales a Job. Del 7 hasta el final. Versículo 17. Dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué bueno, ¿cierto? Es una generalidad. No estamos hablando de que Job está siendo castigado por Dios. Nosotros conocemos los dos diálogos, ¿cierto? El terrenal, los sufrimientos de Job, y conocemos el diálogo celestial, donde está Dios poniendo toda su confianza en que Job, a pesar de toda la prueba, no va a renegar contra él. Sabemos que no está siendo castigado Job. Está viviendo un proceso. ¿Cuántos podemos decir, Señor, gracias por el proceso que estoy viviendo? Aleluya, ¿cierto? Pero en esta generalidad, no todo sufrimiento es consecuencia de los pecados cometidos. El mismo Señor Jesucristo dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Wow. Pero nosotros tenemos la tendencia a prejuzgar las personas y esto a veces se acentúa en los creyentes. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Siempre recuerdo el testimonio de un hermano diácono muy fiel, un lindo hombre de Dios, llamado Sergio Manso. Caminaba en una iglesia hermana y tenía una sola hija, no tenía más hijos. Y ellos eran mayores. Y esta hija a los 19 años contrajo el cáncer y a los 20 años ella partió. Y sus hermanos de su congregación vinieron a decirle, ¿cuál es el pecado oculto que tú tienes? ¿Por qué Dios te quitó tu hija? Así que no le dieron ni una ayuda, nada. Y este hermano con su corazón destrozado se acordó que había una iglesia, Asambleas de Dios, y que el pastor por allí de repente cuando pasaba en su vehículo lo saludaba con la mano y se allegó allí y esa iglesia le acoge
le ayudan con el servicio fúnebre de su hija y ese hermano se restaura y fue uno de los grandes diáconos que tuvo esa congregación. Fue uno de los iniciadores de la obra aquí en Talagante, con un sermón muy sencillo. No sé si sabía apenas firmar. Era un hombre que se había ganado la vida en las obras de ladrillos, pero su espíritu era realmente un hombre de una estatura espiritual muy grande. Sergio Manso había sido uno que sufrió el prejuicio por lo que ocurrió con su hija. Hermanos, aunque está generalizando Job, sin embargo, no podemos dejar de mirar este pasaje de Hebreos capítulo 12. Yo quiero tomar la disciplina de Dios. O sea, yo quiero tomar toda disciplina como disciplina de Dios. Porque me cobijo, me amparo, me pongo bajo su autoridad. No importa lo que esté ocurriendo, no sé por qué estoy sufriendo esto, pero me quiero tomar esto como una disciplina de parte de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. No pequeños, ¿cierto? Como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Dice, es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Habla de un proceso de ejercitarse. Qué bueno. David dijo, Señor, prefiero tu disciplina a caer en manos de mis enemigos. Dios le dijo, ¿qué prefieres? ¿Te disciplino yo? O David dijo, no, yo quiero que tú. Qué importante es esto. Elifaz aquí confronta a Job, diciéndole que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Cuáles son las razones de ponernos, de reconocer que toda prueba, toda situación difícil, tal vez es disciplina de Dios y prefiero que sea así? Si no es así, Dios la va a sacar, Dios me va a librar. Y si es así, gloria a Dios. Y con la buena actitud, tal vez el proceso es más breve. Si me enojo con Dios, ahí tengo un problema doble. Pero qué bueno es, hermanos, saber que Dios no nos deja.
que Dios quiere perfeccionarnos. Entonces Elifaz está recomendando a Job a tomar esta prueba como disciplina del Señor. Y aquí se menciona algo interesante. Dice la corrección del Todopoderoso. Aquí está hablando de El Shaddai, el que todo lo puede. Por primera vez se menciona este título del carácter de Dios, El Shaddai. ¿Por qué? Y aquí comienza a dar las razones. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Está diciendo porque las heridas que Él nos hace, Él las venda y Él las sana. Y de aquí comienza a enumerar algo interesante. Versículo 19 dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En este número 7 simboliza la perfección. También en este versículo podríamos decir que él habla de procesos. En 6 tribulaciones. Proceso, primero una, después otra, después otra. Pero la 7ª no te tocará el mal. Habla de que Dios es fiel también en cada prueba. Si es una prueba de Dios, Dios es fiel en esa prueba. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado victoria en pruebas que eran absolutamente difíciles, imposibles para nosotros? Donde tal vez hemos pensado, hermanos, que Dios está enojado con nosotros. ¿Cuánto alguna vez se han pasado ese pensamiento por su mente? Pero no es así. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero Él sabe lo que nosotros necesitamos y merecemos. Él sabe cómo corregirnos. Él sabe dónde quitar y dónde poner. Él sabe hasta dónde estirar, ¿cierto?, su misericordia. Pero de repente Dios puede cambiar. Dios sabe lo que me está haciendo mal. Dios sabe, hermanos, cuando yo me estoy desviando. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado. Para dirigirme, pero también para sujetarme o para disciplinarme. Pero todo eso, los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. De tal manera, hermanos, que siempre, desde el momento que hemos conocido a Dios, tenemos que creer de que Dios está también en nuestras pruebas, en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de dolor. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. Yo tengo que velar, hermanos, porque mi actitud sea la correcta en medio de la prueba. Y eso minimizará el dolor. Eso me llevará, hermanos, a tener la capacidad de aguantar, de soportar y de creer que Dios no me va a abandonar, porque Él no va a poner más carga sobre mí que la que yo puedo soportar. Tengo que tomarlo así. Y eso es lo correcto. Entonces, habla de la fidelidad de Dios en cada proceso, en cada prueba. Y habla también de un término inminente para perfección. Dice, y en la 7ª, cuando habla de 7, está hablando del número perfecto. ¿Qué dice? En el versículo 20 dice, gozarás de la protección en la calamidad pública. Dice, en el hambre te salvará de la muerte. Si tú buscas a Dios, en el hambre te salvará de la muerte. Si tú asumes que tu prueba es disciplina de Dios, en el hambre, Él te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Es decir, cuando son situaciones de calamidades públicas, Dios también será fiel. En el versículo 21 dice, del azote de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. Es decir, estarás seguro ante la calumnia o la que atente contra tu reputación. Serás protegido del efecto de las mentiras y a salvo de todo tipo de amenazas.
Es más, cuando dice no temerás, está hablando de que tendrás paz en tu mente, disfrutarás de la paz de Dios, paz mental, porque Dios es el que te resguarda. Versículo 22 dice, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Yo encontré un texto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, donde hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te acuerdas que el primer discurso de Job hablaba de la liberación del sufrimiento a través de la muerte? Aquí dice que te reirás. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos damos cuenta, hermano, que todo proceso disciplinario nos lleva a una perfección de Dios. Hay cosas que a nadie le gusta vivir. Yo no sé si usted, por ejemplo, ha hecho alguna vez la prueba de usar un cuero sin curtir. ¿De qué sirve, en qué se puede usar un cuero sin curtir? La verdad que casi no tiene uso, porque se endurece, lastima. Pero cuando está curtido, cuando es sumergido, ¿cierto? En esas sales y lo van ablandando poco a poco, ¿qué diferencia hay? Uno pasó por un proceso. Dios sabe lo que usted necesita. Usted no sabe para qué Dios lo necesita mañana. Y cuando Dios lo tiene escogido para algo, yo estoy seguro que Dios le acompaña en el proceso. Y Dios interviene en su proceso de crecimiento y de perfeccionamiento. Aunque a usted no le guste, muchas veces, lo que Dios determine o lo que Dios permita que a usted le ocurra. Si los árboles hablaran, y pregunte usted a cuántos árboles les gusta que los poden. Pero sin embargo hay alguien que sabe, ¿cierto? Cómo podar ese árbol. ¿Dónde meter tijera? ¿Cuáles son las ramas que cargarán más frutos? Ellos lo saben. Y Dios también espera que nosotros demos frutos. Por lo tanto, Dios sabe también dónde intervenir en nuestra vida. ¿En qué momento? Por eso, hermano, cuando usted esté pasando una prueba, ¿qué dice Santiago? Tenga por sumo gozo. Wow. Estoy tan gozoso porque estoy pasando una prueba. Ay. No nos nace naturalmente, ¿cierto? Pero con la actitud correcta. La prueba de tu fe producirá paciencia. Y ahí en ese aguante, en ese tiempo de soportarlo, dice, tendrá su obra completa en ti. ¿A cuánto le gusta cantar aquel que la buena obra empezó, cierto? Lindo.
Pero ¿cuántos lo aplicamos en nosotros? Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y yo estoy contento por eso, pero no sé, hermanos, no sé el proceso que Dios me va a hacer vivir. Pero debo descansar en Él, que Él es más sabio que yo, que Él conoce el desenlace de la historia. Él conoce el futuro. Él sabe en qué termina esto. Yo no lo sé, pero sí debo caminar creyendo de que Él será fiel en acompañarme en este proceso. Y si tengo la prueba es porque puedo soportarla. Y Dios a cada uno le da diferentes, podríamos decir, diferentes niveles de prueba. Hay algunos que no tienen el aguante. Hace un tiempo hablábamos acerca de la tolerancia al dolor. Hay personas que son tolerantes al dolor, lo soportan. Y hay otras personas que no. Yo sí debo creer de que Dios pensó en mí como algo especial. Yo sí debo pensar de que Dios me tomó en cuenta. Pero sí debo pensar de que Dios tiene que trabajar en mí para sacar algo bueno de mí. ¿Y por qué Dios tiene que trabajar en mí? Porque yo no trabajé en mí. Sencillamente por eso. Porque Dios sabe lo que a mí me falta. Dios sabe cómo hacer madurar mi carácter. Dios sabe cómo yo puedo dar frutos. Entonces, de la destrucción, estamos en el versículo 22. De la destrucción del hambre te reirás. No temerás de las fieras del campo. 23 dice, ni las piedras, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Yo pensé en este texto, qué extraño. Pero Matthew Henry, comentarista, tiene una versión parafraseada de este texto. Dice, ni las piedras impedirán la fertilidad de tu campo. Ay, qué bueno. Las piedras no impedirán que tu campo sea fértil, ni las fieras estropearán tu cosecha. Dice, y las fieras del campo estarán en paz contigo. ¿Cuántos dueños de parrones, cierto, tienen conflictos con los zorzales, por ejemplo? O plantaciones de maíz con los cuervos, etcétera. Versículo 24. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. El versículo 4 le habla de que si tú aceptas de una buena actitud la disciplina de Dios, tendrás paz en tu casa. Tendrás completa seguridad y prosperidad. Nada te faltará. El versículo 25 dice asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Es decir, tendrás una familia numerosa. ¿Cuántos hijos perdió Job? Dios es poderoso para devolvérselos o devolverles una familia mucho mayor. En ese mismo texto dice, y tu prole será como la hierba sobre la tierra. Dios es fiel. Amén. Aunque hayas perdido tus hijos, si te vuelves a Dios, Él puede reconstruir tu familia. Eso está diciéndole. Y que Dios también hará próspero a tus hijos en lo material y en lo espiritual. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿En qué están sus hijos? ¿Cómo les va materialmente? Pero ¿cómo les va espiritualmente? Y esta promesa de Dios es fiel acerca de los hijos.
Versículo 26. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Tu partida será en el tiempo correcto. Terminarás el curso de tu vida con gozo y honor. La Nueva Traducción Viviente dice, como la semilla del grano cosechada a su debido tiempo. Aun cuando la muerte nos parezca prematura, nunca será inoportuna si estás en las manos del Señor. Qué bueno es eso, hermanos, entender que Dios aún tiene cuidado de nosotros en nuestra partida. ¿Cuántos se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo será su partida? ¿Cuándo será? Leía un libro que decía de una persona que había muerto y la mejor muerte es haciendo lo que uno ama. Morir haciendo lo que uno ama. O morir haciendo lo que Dios preparó para él de antemano. Finalmente reconoce y recomienda a Job hacer caso de estas promesas. Dice aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y reconócelo para tu provecho. Parece ser que Elifaz había investigado, averiguado y aquí está tomando como la palabra en nombre de los demás que le acompañan para decir, escucha esto y conócelo, aplícalo para tu provecho. Él se asegura de haber investigado y le hace la recomendación. La pregunta para nosotros es, cuando nosotros damos un consejo, ¿en qué nos apoyamos? ¿En qué nos apoyamos? ¿En nuestro conocimiento? ¿Solo en nuestro conocimiento o solo en nuestra experiencia o también en lo que dice la palabra? Yo me he dado cuenta que hay gente que tiene buenos consejos, pero que reconoce cuando se ha equivocado y quiere poner en relevancia el consejo de Dios. ¿Se da cuenta? Hermanos, cuando uno conoce la palabra, puede dar un buen consejo. ¿Ha escuchado esto del saber y del ser y del saber hacer? Aprender para yo ir siendo mejor y también para saber hacer, aplicar correctamente. Hermanos, qué interesante es este discurso porque tiene una base muy fuerte en lo que es el consejo de la palabra y habla de las promesas de Dios cuando aceptamos de Él, que de Él viene la disciplina. ¿Qué podemos decir? Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios nos protegerá siempre, siempre. Amén. Dejamos hasta aquí. Señor, te damos gracias porque aún nuestros días tú los tienes contados. Porque tú sabes, Señor, cuándo será nuestra salida del escenario de esta tierra. Pero queremos, Señor, que sea de acuerdo a tu sabiduría, que sea de acuerdo a tu tiempo, que sea de acuerdo a la madurez, como la gavilla del trigo que se cosecha cuando está madura. Señor, que por nada alteremos ese momento, que nunca nos alejemos de ti, que nunca nos separemos de ti y que en la adversidad nunca tengamos la actitud incorrecta, que simplemente, como decía este capítulo, te busquemos de corazón y que reconozcamos
que toda disciplina viene de ti. Y si no viene de ti, Señor, tú podrás intervenir adecuadamente para el proceso de perfeccionamiento en el cual tú nos tienes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, Señor. Muy especialmente aquellos que están probados, aquellos que están viviendo una prueba, tú la conoces. Te pido, Señor, que esta palabra haya aumentado su fe, haya creado expectativas de milagros y de cambios. Que esta palabra, Señor, haya provocado un descanso en el alma, porque cuando tú tomas el control, Señor, podemos decir que todo está ahora con la seguridad que nosotros queremos y anhelamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.